La lesión renal aguda es una patología que durante el ingreso, en la mayoría de ocasiones, dado que es una patología que se da más en otras causas agudas que pueden actuar sobre los pacientes, ocasiona una disminución de la funcionalidad del riñón. Entonces, puede ser que la causa de esa disminución de funcionalidad sea tanto secundaria a otra patología de otra índole o que actúa sobre algún otro sistema, como puede ser el sistema cardiovascular, o puede ser que esa patología, o sea, que la patología primaria que nos causa la disfunción renal ataque directamente sobre el riñón, con lo cual las establecemos como una posible causa primaria, ¿no? Es decir, que va directamente a por el riñón. Aunque la mayoría de veces, en ámbitos tan transversales como puede ser la patología quirúrgica, lo que más nos encontramos es la disfunción renal secundaria a otra patología que coexiste en el paciente. Se puede prevenir probablemente eh, podamos prevenir en algunas ocasiones el inicio de la disfunción renal y también en otras ocasiones podemos, aunque no podamos disminuir totalmente o evitar la aparición de disfunción renal, sí podemos evitar un avance muy importante o que la aparición sea en un grado lo mínimo posible. Se puede predecir se puede evitar tanto con patología, evitando la coexistencia de nefrotóxicos en nuestros pacientes, véase por ejemplo algunos antibióticos, algunos AINES y demás, pero también podemos establecer estrategias activas que nos pueden permitir la prevención y evitar que el paciente entre en disfunción renal, como es el caso, por ejemplo, de intentar utilizar una fluidoterapia lo más balanceada posible, que el medio interno de nuestros pacientes lo mantenga lo más estable posible y con el menor número de cambios, que tengamos una volemia adecuada para nuestros pacientes y otra serie de medidas que pueden ser activas hacia la disminución en la medida que sea posible de la aparición o del avance de la disfunción renal. En cuanto a la patología de disfunción renal, uno de los primeros aspectos que tenemos que intentar tener en mente siempre es que el diagnóstico, según los criterios actuales de la disfunción renal, es un diagnóstico, si se me permite, tardío, no es un diagnóstico que aparece como positivo cuando ya la disfunción está instaurada. En cambio, sabemos que hay unos estadios previos, unos estadios que preceden a la aparición de disfunción renal, que si actuamos sobre uno de ellos en concreto, como es el estrés renal, podemos evitar los peores resultados asociados a la aparición de ese daño o esa disfunción renal. En cambio, si actuamos ya una vez presente el daño renal o la disfunción renal, ya vamos a tener peores resultados de nuestros pacientes. En principio, nosotros actualmente, para diagnosticar el estrés renal, que si actuamos sobre ese estrés renal, sobre ese estrés tubular, vamos a poder disminuir, incluso evitar los peores resultados asociados a ese factor estresor renal, que si no hacemos nada evolucionará a daño y a disfunción posterior. Lo que tenemos que hacer es que tenemos actualmente una serie de biomarcadores que se llaman, lógicamente, biomarcadores de estrés renal, como son el TIM2 y el IGF-BP7, que son biomarcadores de detención celular a nivel del túbulo renal. Cuando nosotros vemos que esos biomarcadores son positivos, hay algo que tenemos que hacer sobre ese paciente para evitar que avance a daño y a disfunción posterior. En función del grado de elevación de estos biomarcadores, que suelen aparecer ponderados en el ACI-RISC, lo que nosotros vamos a poder implementar en primer lugar con valores medios son unas medidas de protección, de nefroprotección, como las que he comentado antes, y en caso ya de que el valor suba de algunos valores arbitrarios, como puede ser
un ACRIS por encima de 2 según la FDA ha autorizado para su tratamiento. Si el ACRIS sube por encima de 2, lo que vamos a tener que hacer es intentar trabajar de una forma activa sobre nuestro paciente. Además de todas las medidas de nefroprotección, puede ser que tengamos que optimizar la volemia, puede ser que tengamos que añadir ionotropos positivos o incluso puede ser que tengamos que aumentar más todavía la presión de perfusión de nuestro paciente, entre otras medidas un poquito ya más específicas y más dignas de tratarlas específicamente. Hay diferentes estrategias publicadas, sobre todo una de las que mejores resultados ha obtenido es la serie publicada por el doctor Engelman en cirugía cardíaca, post cirugía cardíaca, aunque también tenemos gran evidencia tanto en pacientes sometidos a cirugía no cardíaca como incluso en pacientes sépticos o en pacientes con patología médica, ¿no? Y estas estrategias van encaminadas hacia esta detección precoz, hacia evitar la ampliamente llamada como zona ciega de creatinina en la bibliografía, que es que nosotros puede ser que tengamos un estresor en base a nuestro riñón, pero hasta que la creatinina no nos asciende, que es 48 horas cuando la diagnosticamos la disfunción renal después, no puede ser que nos pase como desapercibida ese agente estresor. En cambio, si nosotros cribamos de forma precoz con los biomarcadores de estrés renal, lo que vamos a hacer es que vamos a poder actuar antes sobre ese agente estresor, limitando la evolución a daño y a disfunción renal posterior. Con lo cual vamos a poder evitar los peores resultados asociados a la aparición de estas dos condiciones, siempre y cuando, por supuesto, la actuación que implementemos sea correcta y sea beneficiosa para nuestro paciente. Creo que ofrece un enfoque nuevo, por supuesto. De hecho, es más, gran cantidad de expertos y diferentes paneles han sugerido de forma muy repetitiva y muy enfática que estos biomarcadores de estrés, al igual que los biomarcadores de daño, se incorporen a las definiciones de la patología renal. Debemos de ir a una estrategia de detección precoz, igual que hacemos en otro tipo de patología, con lo cual en el riñón, con la cantidad de resultados negativos asociados, con lo cara que es el tratamiento de la patología de disfunción renal, incluso con el aumento de estancia hospitalaria e incluso siendo un factor como es independiente de mortalidad en el paciente quirúrgico cuando aparece, estas estrategias de diagnóstico precoz de estrés tubular están ampliamente justificadas tanto a nivel clínico como incluso a nivel de coste-efectividad de la implementación de las mismas. Tenemos tanto un tipo de paciente que sería el paciente cuya causa primaria de patología afecta directamente a sus riñones, como todo tipo de paciente que se vea obligado a trabajar o a sufrir durante su ingreso una de las causas que sabemos que son que se han asociado a la aparición de disfunción renal. Por ejemplo, la cirugía mayor per se es una causa que no predispone a la aparición de insuficiencia renal posoperatoria, la cirugía de alto riesgo. Cirugía con utilización de contraste intravenoso se ha visto también asociada a este tipo de complicación posoperatoria tipo insuficiencia renal. Lógicamente, otra serie de medidas, como es durante el ámbito quirúrgico, evitar la hipotensión intraoperatoria, intentar trabajar con un régimen tanto en tipo como en cantidad óptimo de frioterapia e intentar optimizar todo lo posible a nuestro paciente, ha evitado de que en muchas ocasiones nuestros pacientes evolucionen a disfunción renal. Pero sí es cierto que tanto en este perfil de pacientes con factores de riesgo, tanto poblacionales, como puede ser que tengan un sexo femenino, que sean añosos, etcétera, como patologías que se asocian a disfunción renal, tanto de forma secundaria, como puede ser el ámbito quirúrgico, como puede ser el hecho séptico, como patologías cuya ataque primario, por así decirlo, vayan contra el riñón, son perfiles de pacientes que se pueden beneficiar de hacer
ese cribado o esa detección precoz de la aparición de estrés renal para evitar un avance mediante el establecimiento de medidas adecuadas. Yo creo que es fundamental. Creo que por una parte tenemos que tener muy presente de que las medidas de nefroprotección implementadas y propugnadas y difundidas por la CADIGO deberían de ser de obligado cumplimiento para la mayoría de, o para la práctica totalidad de unidades de críticos, ya no solamente en ese ámbito, sino también incluso del paciente que no se encuentra en estado crítico para evitar su avance hacia este perfil de paciente, con lo cual creo que eso es fundamental por un lado, el establecimiento de medidas de nefroprotección, en especial en pacientes con factores de riesgo para que desarrollen la disfunción o lesión renal aguda, y después también creo que tenemos que implementar esta detección precoz en las que para ese perfil de pacientes en los cuales las medidas de nefroprotección pueden no ser suficientes. En caso de que tengamos un agente estresor, que ese agente estresor no se nos pase desapercibido y podamos atajarlo y podamos evitarlo y o tratar la condición del paciente antes de que tengamos un avance y un empeoramiento de la función renal. Creo que esas serían las dos líneas de trabajo que tenemos que intentar hacer. Por un lado, la nefroprotección en la práctica totalidad de pacientes y por otro la detección precoz de los agentes estresores que pueden provocar, tanto de manera primaria como de manera secundaria, como hemos comentado, la disfunción renal.